Los enemigos de Jesús querían matarle. Decían que engañaba a la gente y que frecuentaba malas compañías. Pero Jesús amaba a todo el mundo hasta dar su vida por todos. Viéndose amenazado de muerte, se reunió con sus discípulos una noche para celebrar la cena de la fiesta de Pascua. Les lavó los pies y les dijo que hiciesen lo mismo los unos a los otros. Los discípulos no entendían lo que Jesús hacía y decía. Estaban tristes. Jesús les animaba y les recomendaba. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Mientras cenaban, Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: Tomad y comed todos de él, que esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Después tomó la copa llena de vino y se la pasó diciéndoles: Tomad y bebed todos, que esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Acabada la cena, Jesús se fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Allí, Jesús se puso a orar. Sus discípulos se durmieron. Jesús estaba muy triste porque sus enemigos querían matarlo. Uno de sus amigos, Judas, le traicionará. Pero Jesús oraba así a Dios: Padre, que se haga lo que quieres tú. Unos soldados con espadas y garrotes. Judas, el traidor, les indicó quién era Jesús dándole un beso. Los soldados detuvieron a Jesús y le ataron. Los discípulos huyeron atemorizados. Aquella misma noche, las autoridades juzgaron a Jesús. Dijeron que era merecedor de la pena de muerte, ya que se hacía pasar por el Hijo de Dios. Castigarían a Jesús a morir en la cruz. Pedro, a escondidas, siguió a Jesús. Mientras Jesús era juzgado, Pedro estaba junto a un fuego calentándose. Los que allí estaban le preguntaron 3 veces si conocía a Jesús, pero él, asustadísimo, les dijo que no le conocía de nada. Arrepentido, lloró mucho por haber dicho que no conocía a Jesús, su amigo. A la mañana siguiente, las autoridades judías llevaron a Jesús delante de Pilatos, el gobernador romano. Querían que lo condenase a muerte, ya que se hacía pasar por el Hijo de Dios. Esto era muy grave. Pilatos creía que Jesús era inocente, pero para contentarlos hizo que le azotaran. Los soldados se burlaron de Jesús vistiéndole con una capa roja y poniéndole en la cabeza una corona de espinas y en la mano una caña como un cetro real. Pilatos lo mostró así a la muchedumbre que gritaba: ¡Crucifícalo! Pilatos firmó la sentencia de muerte por crucifixión. Cargado con la cruz, llevaron a Jesús hasta el Calvario. Su madre y sus amigos lloraban. Sus enemigos hacían que la gente gritase contra Jesús. Cuando llegaron al Calvario, los soldados clavaron a Jesús en la cruz entre 2 ladrones. Los enemigos de Jesús se burlaban de él y le decían que si en verdad era hijo de Dios, bajase de la cruz. Jesús exclamó: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Al pie de la cruz, acompañando a Jesús, solo estaban María, su madre, unas amigas de Jesús, y Juan, el discípulo más joven. Al cabo de 3 horas de estar clavado en la cruz, Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Después murió. José de Arimatea era amigo de Jesús. Bajó de la cruz el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana. María, la madre de Jesús, lo contemplaba con el corazón destrozado. Llora por dentro
Pusieron el cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo excavado en la roca. Luego hicieron rodar una gran piedra para tapar la entrada. María Magdalena y otras 2 amigas compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. Era ya el domingo muy temprano cuando salieron camino del sepulcro. Allí vieron un ángel que les dijo: No tengáis miedo. Si buscáis a Jesús, el que fue crucificado, ya no está aquí. Ha resucitado. Id a decírselo a sus discípulos. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Los discípulos sintieron cómo Jesús les mandaba su Espíritu. El Espíritu Santo era como un fuego que calienta y da luz. Vieron entonces bien claro que Jesús, su amigo, era el Hijo de Dios, que con su muerte y resurrección había salvado a la humanidad. Se sintieron valientes y empezaron a explicar a todos quién era Jesús, qué había hecho y cómo les había salvado con su muerte y resurrección. Los discípulos formaron el grupo de amigos de Jesús, que es la Iglesia. Desde entonces, el Evangelio de Jesús es anunciado por todo el mundo.